Prepárense, Cristo viene pronto. Todos los acontecimientos que ocurren cada día en el mundo están marcando el inicio de los dolores de parto que dará como resultado final el regreso de Jesucristo a la tierra en su segunda venida. El mundo entero está en alerta máxima ante el acoso de la guerra que se disputa entre naciones muy poderosas, pero que impacta la economía global, y estamos entrando a una época de gran recesión. Las enfermedades proliferan sin control, el hambre azota a millones de personas alrededor del mundo, la pobreza incrementa y la muerte ronda por doquier. Y algunos dirán: pastor, espere. Es que, pastor, guerras, hambre, enfermedades, muerte y pobreza siempre ha habido en el mundo. ¿Cómo dice que Cristo viene si eso siempre ha habido? Momento, véanme bien acá. Siempre ha habido guerras, hambre, pestes, pobreza y muerte. Pero ahora tenemos la peculiaridad de que estamos cerrando un ciclo de 2000 años. Atentos, cada 2000 años en la historia de la humanidad ha sucedido algo extraordinario. Desde la creación con Adán y Eva para Moisés y la ley, más o menos 2000 años. De la ley de Moisés a Cristo, más o menos 2000 años. Y de Cristo a nuestros días, más o menos 2000 años. O sea, siempre ha habido guerras, muerte, pestes, hambre. Pero no hemos tenido ciclos de 2000 años que concluyen. Y si Cristo murió cuando tenía 33 años, y si el tiempo se empezó a contar exactamente desde el que Cristo nació, en el 2033 se cumplirá otra ráfaga de 2000 años. ¿Qué sucederá ahí? Y si el tiempo no se empezó a contar en el año que Cristo nació, sino 4 años antes, pues en el 27, 28, 29 estaremos cumpliendo la ráfaga de 2000 años. Y si no se empezó ahí, sino 4 o 5 años después, pues en el 36, 37, 38 estaremos cumpliendo una ráfaga de 2000 años. Estamos más o menos en otra ráfaga. Prepárense, Cristo viene pronto. Esta es la prédica número 4 del Evangelio de Juan que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 1, 19 al 28. Leamos. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el pasaje leído, hermano, nos damos cuenta que Juan el Bautista era muy popular. Juan era muy conocido, Juan era famoso. Juan estaba allí cerca del Jordán y multitudes inmensas estaban viendo y acercándose al río Jordán. Llegaban, confesaban sus pecados, se bautizaban. Era un alboroto, la gente estaba pero tremendamente alborotada. Y los líderes judíos, los fariseos y los saduceos, enviaron entonces a Juan el Bautista una comitiva. Pregúntenle: ¿quién es ese tipo? ¿Será el Cristo? ¿Será Elías? ¿Será profeta? ¿Qué es? ¿Por qué está haciendo tanto alboroto? Los maestros de la ley no solo querían saber quién era Juan, sino que estaban preocupados por los comentarios que la gente hacía. Es que la gente decía: ese es el Cristo. Acuérdense, los judíos estaban esperando al Mesías y la gente decía: ese es el Cristo. Esa fue la razón por lo que los judíos enviaron
a Jerusalén una delegación para averiguar quién era ese personaje. Quizá podemos deducir que era lógico que averiguaran, porque los fariseos y los saduceos eran los que guardaban celosamente la ley de Dios, y ellos querían ver que no se levantara un falso profeta en Israel. Pero por otro lado, querían saber quién era Juan, y querían que Juan supiera que ellos eran los maestros de la ley y que fuera de ellos ningún profeta se podía levantar. Entonces querían dejarle claro a Juan un mensaje. Al percatarse Juan el Bautista de que todos esos maestros de la ley, fariseos y saduceos, venían tratando de averiguar quién era él, Juan les predicaba duramente. Juan no era suave, no. A algunos aquí a veces les da pena, porque yo soy un poco duro, y se sienten así apenados. A Juan no le daba pena. ¿Quieren ver? Mateo 3, 7 al 8. Vean cómo Juan trataba a las personas. Mateo 3, 7 al 8. Al ver él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Cómo les decía? Culebras, serpientes les decía. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Juan no andaba con cosas. Juan les decía: generación de víboras. Ellos le preguntaron: ¿eres el Cristo o no? Vamos al pasaje de estudio, estamos en Juan 1. Ahora 19-20, vamos versículo a versículo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú eres el Cristo? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Hermanos, todos creían que Juan era el Cristo. Eran las multitudes que llegaban donde Juan y todos decían: ese es Jesucristo, ese es el Mesías. Vamos a ver eso. Lucas 3, 15 al 16. Lucas 3, 15 al 16. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan les deja claro que él no era el Cristo. Juan dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado del que viene después de mí. Yo solo bautizo con agua, pero después de mí viene el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sigamos. Juan 1, 21, 23. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, algunos creían que Juan el Bautista era el Mesías, otros creían que era Elías. ¿Se recuerdan? Elías no ha muerto, ¿verdad? Elías no ha muerto. A Elías Dios se lo llevó. Y como Dios se lo llevó al cielo, muchos creían: ese de plano es Elías que vino del cielo. Pero como Juan dice: no, yo no soy ni Cristo ni Elías, entonces le dijeron: ¿eres tú profeta? Y dijo: no. ¿Se recuerdan hace 2 domingos que predicamos: hay profetas en la actualidad? ¿Se recuerdan de la prédica? ¿Qué dijo Cristo en esa prédica? Juan el Bautista, es el más grande de los profetas, dijo Cristo. De los nacidos de mujer no ha nacido ningún otro más grande que este. Y Juan aquí humildemente dice: yo no soy profeta. Yo no soy. Juan tiene tanta humildad
¿Qué hacen muchos hoy? Yo soy el profeta. Cuando el profeta llegue, por favor, le ponen ahí 3 servidoras con unos ramitos de uvas. Y cuando el profeta vaya pasando, por favor, las servidoras lo siguen. Le ponen una uva, que pesque las uvas. El sillón de cuero para el profeta y el otro para el apóstol. Eso dicen muchos hoy. Tonterías. Juan dijo: yo no soy profeta. Y Cristo había dicho: ese es el más grande de los profetas. Miren qué humildad. Hay una contradicción a lo que pasa hoy, ¿verdad? Aquí no, bendito sea Dios. Aquí si alguien se levanta con esas cosas, entre todos los servidores lo sacamos, le hablamos ahí del evangelio, que acepte a Cristo, que se rinda a Él. Y si no quiere, Mateo Flores, para donde quiera agarrar. Aquí se predica a Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey. Sigamos. Ya todos cansados, hermanos, le dijeron: entonces, ¿quién eres? No eres Cristo, no eres Elías, no eres profeta. ¿Quién eres? Y miren la respuesta de este humilde. Versículo 23, Juan 1. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué dijo Juan? Yo solo soy un predicador. Yo solo anuncio a Cristo. Yo anuncio a aquel que viene. Yo no soy nada, yo solo soy el vocero. Finalmente Juan se identifica ante la comitiva de los judíos y saduceos, de los fariseos, y les dice: yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Juan era un predicador apasionado que con rudeza les decía a los demás: si no se arrepienten, van a la perdición eterna. Hoy yo me ponía a pensar en el primer culto, predicando este sermón. Hace 15 días me invitaron los jóvenes a su reunión de proyección. Y había un montón de jóvenes reunidos. Estábamos aquí en la biblioteca. Y yo les prediqué a los jóvenes. Y antes de la prédica, Roxy, que estaba dirigiendo aquí la alabanza, y Sophie, dijeron a los chicos: preséntense todos para que todos nos conozcamos. Digan su nombre y qué personaje de la Biblia es el que a ustedes los identifica. Muy bien, la gente decía su nombre y decía: y me identifico con Pablo por esto y esto y esto. Otro decía su nombre: y me identifico con Esther por esto y esto y esto. A mí no me preguntaron, como ya no soy joven, yo me quedé atorado. Quería decir: yo me identifico con Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era un predicador que simplemente le decía a la gente: arrepiéntanse, dentro de nosotros está Cristo, pronto aparece en escena, pronto aparecerá. Yo solo bautizo con agua, pero Él bautizará con el Espíritu Santo. Ya viene Cristo, ya viene Cristo. Eso decía Juan. Eso es lo que yo digo todo el tiempo predicando. Tú puedes ir a YouTube y revisar todas las prédicas del pastor André Carías, y en todas las prédicas encontrarás frases similares: Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Siempre predico, yo predico que Cristo viene. La gente dice: está loco, Cristo no viene todavía. Si quieres tú sigue creyendo que no, yo sigo creyendo que sí. Así deberíamos ser la mayoría de predicadores de hoy, hermanos. Pero es que da cólera, ¿verdad? Muchos predicadores que están predicando hoy: serás millonario, arrebátalo, recíbelo, decláralo, písalo, si lo puedes ver, lo puedes tener. ¿Qué tontería están predicando, hermanos? ¿Dónde encontraron eso en la Biblia? Bueno, si van a aplaudir, aplaudan, hermanos. ¿Dónde encontraron eso en la Biblia? No está. Es que cuando Cristo murió en la cruz, pagó por mi salvación y por mi prosperidad económica. Herejes, no es cierto. Pregúntale a los cristianos de Corea del Norte. Llega tú a Corea del Norte ahorita: ¿cuántos quieren ser millonarios? Te echan. Ahí te dicen: háblanos de Cristo, cállese. El evangelio no es para ser millonario, hermano. El evangelio es para ser salvo. Ese es el evangelio. Hermanos, los que vinieron por primera vez, perdónenme, pero yo predico la Biblia. Por eso es que la iglesia bíblica crece cada día. Que la gente viene apasionada queriendo oír la Biblia.
Y si a ti te han mentido, ¿por qué predico así? Porque una hermana me dijo un día: pastor, ¿usted por qué predica así? Para que usted abra los ojos, mamaita. Le dije: abra los ojos y mire lo que le están predicando. Juan no le decía a la gente: serán millonarios. ¿Cuántos quieren millones? Antes de que venga Cristo, todos serán millonarios. Pongan su mano así, arrebátenlo y declárenlo. Ay, tiene 2 dientes de oro, ¿ve? Oh, ¿quién más quiere dientes de oro aquí? Eso predicaba Juan. Ay, hermanos, me dan ganas de verdad no sé, de agarrar a eso, es decirle: cállate. Por lo menos lee la Biblia. Ni siquiera te pido que la estudies, léela. Ay, hermanos, es que hay gente que ni siquiera lee y predica cosas. Juan no predicaba así: Cristo vino para que tú tengas un diente de oro. Ay, por favor, hermano. Cristo vino para que tú tengas salvación, vida eterna. Así que hoy es tiempo de dejar el pecado. Si vives en pecado, no vas para el cielo. Hoy es tiempo de vivir en santidad. Juan era celoso, apasionado, y le decía a los fariseos: generación de víboras, serpientes, arrepiéntanse. ¿A quiénes les predicaba? A los maestros de la ley, que no era cualquier gente. Sigamos, hermanos, porque si no. Juan 1, 24, 25. No van a creer que estoy enojado. Los que vinieron por primera vez, yo así predico. Siempre le digo a mi esposa: tengo que aprender a no gritar, porque uno podría predicar así sin gritar, ¿verdad? Tranquilo. Pero no sé por qué yo me emociono. Juan 1, 24, 25. Primero me emociona y después me da cólera lo que muchos hacen con el evangelio. Y hoy me decía mi esposa, salimos desde las 6 de la mañana o 6:30, no sé. Me decía: ¿será que esos predicadores de verdad no saben que están mintiéndole a la gente? Sí saben, le decía yo. ¿Cómo no van a saber? Sí saben. Lo que pasa es que son descarados, le decía yo. Bueno, cerremos ahí Juan 1, 24, 25. ¿Cómo no van a saber, hermanos? Si lo sé yo, lo saben ustedes, no van a saber ellos. Claro que saben. Leamos. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿qué pues? ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Los fariseos, hermanos, estaban molestos. Decían: ok, si tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres profeta, ¿por qué estás bautizando? Ellos estaban asombrados de que las multitudes venían a Juan. Juan no conocía, y esto lo vamos a ver el próximo domingo. Juan no conocía quién era el Hijo de Dios. Escuchen, se los voy a adelantar por los que solo vinieron por sus amigos casados. Juan sí conocía a Jesús porque eran primos, pero no conocía que su primo era el Mesías, Hijo de Dios, ¿me entienden? Juan no conocía. Juan miraba que entre la multitud estaba su primo, Jesús, pero él no sabía que él era el Cristo. Ok, ahora leamos el pasaje para comprender. Juan 1, 26, 27. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Ven cómo Juan habla de Cristo? Hermanos, perdónenme porque la prédica es así. Justo vinieron ustedes en esa prédica. Juan trataba a Cristo y Juan dice: yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado de Cristo. Como hay algunos hoy, le quieren dar órdenes a Dios: y te ordeno, y te arrebato, y te remango, y reviro, y reajusto, y ordenando, hermanos. Si Cristo no es tu sirviente, tú no le puedes dar órdenes a Dios. Juan con humildad dice: yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado, mucho menos darle una orden. Las cosas como son, hermanos. Juan responde y dice: yo solo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Vamos a ver Juan 1:33 para corroborar que Juan no conocía que su primo era el Cristo. Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Juan no le conocía. Esto lo veremos el otro domingo, solo se los anticipé. Pero Juan, hermanos, estaba predicando. Imagínense, aquí estaba la multitud y Juan predicaba: ya viene Cristo, entre nosotros está, ya pronto el Padre me revelará quién es, entre nosotros está. Y la gente decía: ¿dónde? ¿Quién? ¿Qué hacemos hoy? Los predicadores bíblicos predicamos: ya viene Cristo, arrepiéntete, ya Cristo está aquí. Cristo está viendo a su iglesia, Cristo está viendo, Cristo te está observando, aquí entre nosotros está, pero tú no lo ves, pero Él está aquí, su Espíritu Santo está aquí, sus ángeles están acá, Él está aquí, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí hay libertad, el Espíritu Santo de Dios está aquí, y Cristo mismo está aquí y se pasea en medio de la iglesia que Él compró por su sangre. Hermano, no te canses de servir a Dios. No te canses de servir a Dios. Probablemente tú le has servido tanto y dirás: pero ¿por qué tanto que le servimos a Dios desde la 1 hasta las 7 de la noche? No te canses de servir. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú sirves, Cristo está a la par tuya. Mientras tú estás en tu casa, Cristo está a la par tuya. Mientras estás durmiendo, mientras estás viajando, Cristo te ve. Cristo está paseándose en medio de su iglesia y Él ve lo que tú estás haciendo para el Señor. Así que Juan no se cansaba, Juan predicaba. Cristo lo estaba viendo, Cristo era su primo, lo estaba viendo, y Juan no se cansaba. Y miren, vamos al versículo 26, miren. Juan les respondió a estos chicos fariseos y saduceos y le dijo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Y se imaginan ustedes, hermanos, a Juan hablando con los fariseos, el montón de fariseos, saduceos y todos los jefes judíos y los líderes de la ley, ¿verdad? Y increpando a Juan. Y se imaginan a Cristo entre toda la multitud caminando y observando y oyendo lo que Juan decía. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y oyendo, hermanos, Cristo está aquí y me está oyendo lo que yo estoy predicando. Y yo estoy tranquilo, sabiendo que todo lo que he dicho es bíblico, que todo lo que he dicho agrada a su corazón, que no he dicho nada en contra de las Escrituras, que todo lo que he predicado es para agradar su corazón. No estoy torciendo la verdad. Cristo está aquí. Yo cuando me paro a predicar, tengo la conciencia: Cristo me está escuchando. ¿Qué voy a decir yo? ¿Voy a mentirle a la congregación? No, señores. ¿Voy a torcer la mano para manipularlos a algo? No, señores, porque Cristo está escuchando y Cristo me va a pedir cuentas. Y me va a decir: te di una iglesia, te puse de pastor, te llamé al ministerio para que le diera dientes de oro a la gente. Vete, no te conozco. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. Si Dios te dio un ministerio, querido, predica a Cristo, predica salvación. Dile a la gente que deje el pecado. Ese es el ministerio que Dios te dio. Dientes de oro, que vayan con el doctor Luis Rizzo y que mire qué les pone. Aquí tenemos odontólogos en la iglesia. ¿Quieres un diente de oro? Ve al doctor Luis Rizzo, ponga un diente de oro. Pero para eso no vino Cristo. Terminemos, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, del otro lado del Jordán. Es necesario, hermanos, que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos y volvamos al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Qué es el Evangelio, pastor? ¿Por qué decimos que somos evangélicos? Te lo explico en un minuto. Curso básico de teología 1. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra como humano. No lo recibieron. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue a la tumba, fue sepultado, resucitó al tercer día y vive para siempre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Eso es lo que predicamos. Cristo, Cristo, Cristo.
Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.